Dios les bendiga en esta mañana. Dios les bendiga, hermano. Conéctate y comparte. Esta la escuela dominical que se suponía que era del domingo pasado. Las vamos a estar dando en la mañana de hoy, ya que en nuestra iglesia estamos dando los servicios virtuales. Esta mañana. Aleluya. Y para los que no me conocen, yo soy la hermana Rosa Donate de Ulmos. Espero me estén escuchando, por favor. Dígame si está escuchando y si se escucha bien y si se ve bien, por favor, déjenme saber. Escriban en los comentarios para saber si se ve bien. Iglesia Discípulo de Cristo Emanuel en el 1318 de West Oak Street en Kissimmee, Florida, quien pastorea el doctor Ramón Ortiz y su amada esposa, la pastora Irma Ortiz. En esta mañana reciban un caluroso saludo de nosotros, sus hermanos en Cristo, hermanos José y Rosita Ulmos, desde aquí de la ciudad de Kissimmee, Florida. Así que vamos a estar dando la clase, aleluya, la lección número 23 en el tema Los rostros de la sabiduría. Pídela. Y esto vamos a estar le voy a citar por aquí, que vamos a estar usando el libro de Santiago 1, del 1 al 11. Para los que no tienen expositor, el discípulo, que ese es el que usamos, el expositor, el discípulo. Deja ver cómo lo puedo poner que lo puedan ver. No se ve bien. Ahí. Para los que lo tienen, estoy en la lección número 23 y para los que no tienen, Santiago 1 del 1 al 11. Y comenzamos dentro de unos minutitos para darle tiempo a los hermanos que se conecten y compartan en la página oficial de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Emanuel. Así que un saludo en esta mañana, me gozo que se estén conectando por ahí y que pues vamos a aportar lo que usted quiera aportar, peticiones o lo que usted necesite, por favor, déjenlo en los comentarios y pues más adelante oraremos por las peticiones y de igual manera las mantendremos en nuestras notas cuando estemos orando. Así que vamos a orar en lo que los hermanos se terminan de conectar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos. Te damos toda gloria, honra y honor porque tú la mereces en esta mañana. Señor, yo te pido que a la distancia tú ministres, ponga los corazones receptivos a la palabra. Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos hables en esta mañana, que tomes el control y dominio de todas las cosas, que pases el carbón encendido en mis labios. No te pido que me quites, sino que me uses, Padre, para la gloria y la honra tuya. Glorifícate, Espíritu Santo, atamos todo espíritu de las tinieblas, reprendemos toda artimaña de Satanás en contra de esta clase bíblica, Señor, y Señor, declaramos que tu palabra, tú tienes el poder y el señorío sobre nosotros, que tuyos somos, Señor. Te damos toda gloria, honra y honor porque tú la mereces en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y leemos la palabra, dice, vamos a estar en la lección número 23, los rostros de la sabiduría, pídela. Aleluya. Y el tema de esta mañana es la fe y la sabiduría en el libro de Santiago, la fe y la sabiduría. Ese es el tema de esta mañana. Y en el texto áureo, el texto que es base de esta clase de hoy, es en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aleluya. Y repito, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Aleluya. Los objetivos en esta mañana, vamos a estar leyéndolo por aquí, si a lo mejor usted lo puede ver, y si los encuentra que está muy pequeñito, pues lo puede leer en su expositor, pero yo espero que los pueda ver. Y dice que los objetivos para la lección de hoy son introducir el libro de Santiago, explicando que incluye mucho de lo que hemos visto en la larga tradición hebrea sobre la sabiduría, invitar a la clase a pedirle sabiduría a Dios y al mismo tiempo dejar bien claro que la sabiduría que estamos pidiendo no es cosa fácil,
y requiere compromiso. Recordarnos que aunque Dios requiere sabiduría, obediencia y buena conducta, nuestro Dios es amor, que como dicen los salmos, para siempre su misericordia, y cuando nos apartamos de los caminos de la sabiduría y del bien, Dios siempre sigue dispuesto a recibirnos y volvernos al buen camino. Ahí estamos en los objetivos de la mañana de hoy. Las dudas y preguntas, como no las podemos discutir, usted las escribe en los comentarios y después se las contesto en inbox si tiene alguna duda o pregunta. El bosquejo para la mañana de hoy dice que el mensaje de la ira en Santiago 1, de 19 al 20. Hacedores de la palabra 20-25 y la religión pura y sin mancha. Y yo creo que esos no son objetivos, pero ese es bosquejo. Estos bosquejos lo pusieron, es el bosquejo que tenía en la clase y está como fuera de contexto porque es de Santiago 1 al 11 y no sé por qué pusieron ese bosquejo. Y así está en el libro, así que así lo puse, aleluya. Gloria a Dios. Vocabulario para el día de hoy. Para poder entender la clase, vamos al vocabulario. Y dice dispersión o diáspora. Usted ha ido a mencionar mucho la diáspora últimamente. Usted escucha mencionar mucho la diáspora. Y dice, dispersión o diáspora, era el nombre que se les daba a los judíos, que se les, a los judíos esparcidos por todo el mundo fuera de Tierra Santa. Sabemos que había muchísimos judíos en Egipto, donde llegaron a tener hasta un templo en Roma, donde su número, su influencia llegó a ser tal que el emperador Claudio les expulsó de la ciudad hacia el oriente, en las regiones de Mesopotamia y Persia, aunque frecuentemente criticados y hasta despreciados como medios de paganos por los judíos de Palestina. En realidad eran una parte importantísima del judaísmo. Fueron los judíos de la dispersión, aleluya, fueron los judíos de la dispersión quienes tradujeron la Biblia del hebreo al griego, quienes con sus ofrendas contribuían con una cantidad notable al sostén del templo en Jerusalén. Además, muchos de ellos regresaban, aleluya, además muchos de ellos regresaban a Jerusalén en su ancianidad para estar allí en el día de la resurrección final. Y vamos a leer la lectura bíblica de hoy. Vamos a Santiago capítulo 1 y del 1 al 11. Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Aleluya, santo. Pida con fe. Y dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo o inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol con calor abrasador, vamos por aquí. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, aleluya, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia.
así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y voy a ir a la introducción. Aleluya. Santo Jesús. Y dice, empezamos ahora la tercera y última unidad de este trimestre y seguimos estudiando el tema de la sabiduría. Por el último, desde que comenzamos, yo creo que el año, estamos hablando de sabiduría. Y yo creo que eso es lo que le falta a la iglesia, sabiduría en este último tiempo. En la primera unidad estudiamos la sabiduría en el Antiguo Testamento. En la segunda, la sabiduría tal como aparece en los evangelios en varios episodios de la vida de Jesús, quien, como vimos, es la encarnación del verbo o sabiduría de Dios. Vimos anteriormente la sabiduría como se usaba en el Antiguo Testamento y la sabiduría en el Nuevo Testamento, y Jesucristo es la sabiduría, el verbo de Dios. Él es la sabiduría que necesitamos. Ahora, en esta unidad, durante todo el presente mes de agosto, enfocaremos nuestra atención en la sabiduría como la entendía uno de los primeros seguidores de Jesús y por tanto como la entendía al menos una buena parte de la naciente iglesia. Lo haremos en una palabra estudiando la epístola de Santiago. Hoy estamos en la epístola de Santiago, capítulo 1, del 1 al 11, para los que se acaban de conectar. Y estamos en la clase bíblica, lección número 23, a los rostros de la sabiduría, pídela. Los cristianos eran una pequeñísima minoría asediada no solo por la hostilidad abierta de otras personas, sino por la dificultad de vivir como discípulos de Cristo en la sociedad de entonces. La verdad es que aunque la sociedad ha cambiado mucho, hoy quienes se llaman cristianos se cuentan en millones y hasta en centenares de millones en la raíz, las cuales no han cambiado tanto. Hoy la sociedad que nos rodea sabe más acerca de quién es Jesús y lo que enseñó, pero no por eso lo sigue mucho más fielmente, ni se nos hace fácil ser sus discípulos. Aunque en este tiempo se habla más de Jesús, ¿verdad? Y se predica más el evangelio. Y las personas cuando ven a otro que no ha tenido conocimiento o el encuentro con Jesús, sabiendo que estamos en los últimos tiempos, pues entendemos que necesitamos, ¿verdad? Llevarle a otros el mensaje de salvación. Y es por eso que se predica el evangelio. En este tiempo, mucha gente conoce de Jesús, pero ahora optan por no conocerle y porque no quieren servirle ni obedecerle. Lo que Santiago dijo en aquellos tiempos, ofreciéndoles a otros creyentes consejos y dirección en cuanto al modo de vivir y comportarse, todavía tiene vigencia para nosotros y nosotras hoy. Hoy habrá computadoras, aviones, plantas atómicas que Santiago nunca pudo soñar, mas el bien y el mal siguen existiendo. Hoy el pecado se enseñorea de la humanidad, hay abuso y explotación. En una palabra, hoy lo que dijo Santiago sigue siendo palabra de Dios en medio de nuestra situación. Aunque hayan adelantos tecnológicos, se sigue sabiendo lo que dijo Santiago. La maldad se sigue conociendo y se sigue sintiendo. Aleluya. Santiago, vemos aquí en Santiago 1.1 y vamos a 1, dice, voy a leer por aquí, vamos por aquí. Dice el 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y lo voy a leer en la versión popular que está al lado derecho de usted. Y dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a los 12 tribus de Israel esparcidas por todo el mundo. La palabra salud la estaba buscando y en la traducción decía que cuando se decía salud era decir gozo, alegría, gózate, estén alegre. Y dice, como se practicaba en el género epistolario, entonces la carta empieza declarando quién la escribe. Regularmente, en nuestras cartas hoy en día, usted ve que dice quién la escribió al final.
con amor o atentamente, fulano o fulana de tal. Sin embargo, en este tiempo dice que a diferencia de hoy, cuando la firma es lo último, a lo que le sigue el nombre de la persona, personas a quien escribe, después viene una salutación que puede ser corta o larga. Por fin, sigue el contenido mismo de la carta. El autor que dice escribir la carta es Santiago. Este es el mismo hombre que en los evangelios es Jacobo. En el español antiguo, Jacobo era lago, significa lago. Al darle el título santo, que se le empezó a llamar San Lago, a la postre se convirtió en Santiago. Hicieron el San Lago, lo unieron para decir Santiago. Jacobo era nombre común entre los judíos por haber sido el nombre de uno de los patriarcas. Entre los discípulos de Jesús había dos Santiago, o Jacobo, el mayor y Santiago el menor. Estaba además Jacobo, el hermano de Jesús, quien al principio no le siguió, pero después llegó a ser uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén. Este parece ser el Santiago a quien se atribuye la epístola que estudiaremos durante este mes. Y quiero hacer una pausa. Cuando dice el versículo 1, está diciendo, yo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, soy el que estoy escribiéndole a las 12 tribus que están en dispersación, que están alrededor del mundo, que están esparcidas, que están en la diáspora, y en ese alrededor está usted y estoy yo. Pero mire qué tremendo. Santiago escribió, mire qué tremendo, tiene una convicción de quién era él. Está escribiendo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él sabía cuál era su identidad. En esta mañana, que tú en la sabiduría de Dios sepas cuál es tu identidad. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros fallamos y tenemos las pruebas difíciles porque no sabemos dónde estamos parados, que es la roca, que es Cristo, y no tenemos sabiduría, que Él es la sabiduría, y no la pedimos porque no nos queremos comprometer con Él. Aleluya, alaba lo que Él vive. Dice, los destinatarios son las 12 tribus dispersas. Esa frase era un modo de referirse a la totalidad del pueblo de Israel. Aquí Santiago, aleluya, no parece estar dirigiendo al pueblo de Israel, sino a la comunidad cristiana en todas partes del mundo. En palabras finas, a usted y a mí, a todos, a todos. Esto nos recuerda que en Hechos 15:13, aleluya, nos recuerda Hechos 15:13 y 29. Jacobo y Santiago es uno de los principales personajes que decide escribirle a todos los creyentes de origen gentil que se encontraban esparcidos por Siria y Cilicia. Este versículo termina con una breve salutación que dice saludo o salud. Aleluya. Para probar nuestra fe, el Señor nos está llamando la atención a tener sabiduría. En Santiago encontramos propósitos de los cuales el Señor permite que las pruebas vengan a nuestra vida, y ya mismo los voy a mencionar, aleluya. Dice que, déjenme buscar algo por aquí, santo es Dios, poderoso es Dios, dice, Santiago dijo que los problemas nos constituyen una prueba positiva de la fe genuina. Y voy al versículo número 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas. Mire lo que dice ahí. Hermanos míos, usted, mi hermano, somos uno. En Cristo somos uno. Tened por sumo gozo. Gózate. Cuando halléis en diversas pruebas. Y mire la versión popular. Hermanos míos, ustedes deben tener por muy dichoso cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Aquí entramos de lleno al cuerpo de la carta de Santiago. Los hermanos a quienes Santiago se dirige pueden ser solamente los varones o no. En griego, al igual que en español, el masculino plural puede tener varios sentidos. Por ejemplo,
Si una persona le pregunta a otra, ¿cuántos hermanos tiene? La respuesta bien puede ser, tengo 5 y 2 hermanos y 3 hermanas. Las pruebas en las que los lectores han de gozarse pueden ser tentaciones, dificultades. En griego la misma palabra quiere decir ambas cosas. Aquí parecen ser dificultades dolorosas y otras tribulaciones. Más adelante, en el 12, se usará la misma palabra en el sentido de tentación. Algunos comentaristas sospechan que hay aquí una especie de juego de palabras, indicando que las dificultades son tentaciones a la desesperación, la incredulidad y la desobediencia. Repito, algunos comentaristas sospechan que hay aquí una especie de juego de palabras, indicando que las dificultades son tentaciones a la desesperación, incredulidad y desobediencia. Lo que aquí se sugiere es difícil para quien no entienda el carácter de la fe. No se sugiere sencillamente soportar las dificultades y dolores, es decir, resignarse ante lo inevitable. Tal resignación puede ser una actitud necesaria ante la inevitable para no caer en la desesperación. Pero no es eso lo que Santiago se refiere. Lo que aquí se aconseja es gozarse en medio de tales pruebas, no gozarse porque esté pasando por tales circunstancias, lo cual sería la enfermedad que llamamos masoquismo. Tampoco consiste en pretender que el mal no es real o que no nos duela o que somos superiores al dolor, lo cual sería un mero estoicismo. Se trata de sentir gozo al mismo tiempo que se sufre. Según Santiago, esas pruebas con todo y ser dolorosas producen paciencia y la paciencia lleva a la perfección. Y hago una pausa. Lo que nos está diciendo Santiago es, no es que usted haga un party, que usted brinque y salte cuando esté en una prueba. Es que cuando usted lleva esa prueba y la línea a la palabra de Dios, usted va a entender que usted se va a gozar. ¿Por qué? Porque esa prueba, dice, los problemas constituyen una prueba positiva de la fe genuina. Podemos usar una ilustración y, por ejemplo, yo quiero llevarle por aquí, déjame ver si puedo conseguir la ilustración. Vamos por aquí, ajá. Para que dice que nuestra fe, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice primera de Pedro 1:7. En palabra fina, nuestra fe va a ser probada como el oro en el fuego de la prueba. ¿Cómo nos vamos a gozar de lo que está diciendo Santiago? Que nos gocemos cuando nos hallemos en diversas pruebas y nos gozamos gozo cuando hallemos diversas pruebas. Es lo que está diciendo, hermano, que cuando te venga la prueba, vete a la palabra, pídele al Señor que te dé sabiduría, entendimiento, discernimiento para discernir por qué estás pasando esta situación y el Señor te va a dejar ver claro que lo que te está diciendo es esta prueba que es pasajera, porque esto es como el huracán. Mire, pasó por aquí, ya está por allá por el norte de la nación, la tormenta esa Isaías ha hecho escante, gloria a Dios que aquí se siente una lluviecita y un poquito de carga eléctrica, nada más, y no tuvimos nada más que hacer, pero en el norte están sin luz, hay mucha gente que perdió las casas, carros y de todo. Pero ¿qué te quiero decir? Que en medio de la prueba tenemos que entender que esta prueba nos acerca a Dios. Porque si tú estás diciendo que por qué Dios te permite esto y por qué a ti, porque tú diezmas, tú ofrendas, tú predicas, tú danzas, tú adoras y Dios te permite esto, pues mira, tú eres un cristiano inmaduro dentro de la iglesia, porque tú tienes que entender que gozarte, dice, tened por sumo gozo, es un gozo extremo, es un gozo inefable y el gozo que el Señor nos da es un gozo inefable. Es que tenemos que, como decía mi hermana, una hermana de Puerto Rico, hay que sacarle provecho a esta prueba. ¿Qué yo voy a aprender? Mire, en medio de este coronavirus, el Señor nos ha acercado a que tenemos que buscar más tiempo para Él. Más tiempo de oración, más tiempo de compartir con la familia. Sobre todo, es tiempo de igualdad. Mire, yo veo tantas cosas. Yo no sé para qué yo voy a comprar un montón de ropas y prendas y embeleco si yo no voy a salir para ninguna parte.
Estamos comprando impulsivo. Tenemos que aprender a ser buenos administradores, a comprar lo que el Señor nos permita comprar, lo necesario y a guardar. ¿Qué te quiero decir? Que en medio de esta prueba, mire, dice la palabra en Romanos 8:28 que todo obra para bien aquellos que amamos al Señor y fuimos llamados, fuimos escogidos, ¿verdad? Y predestinados con un propósito, hermano. Es que todo obra para bien. Es que no estamos viendo el lado bueno de la prueba porque no estamos en lo espiritual, estamos en lo carnal. Estamos quejándonos simplemente de que nosotros, que si esto, que por qué Dios, que no quita esto. ¿Por qué no entendemos que Dios nos está diciendo, mira, si se humillara en mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, no está diciendo en el mundo, el pueblo que invoca el nombre de Dios y se humilla y se vuelve de los malos caminos, mira a ver cuáles son los malos caminos en sabiduría de Dios, entonces veremos que la prueba es para gozarnos de que Cristo viene, hermano, Cristo viene. Nos tenemos que gozar en Él, aleluya. Y prosigo. Esto de la perfección requiere clarificación. Se trata de una perfección continua, de una perfección que consiste no en haberlo alcanzado ya todo, sino en seguir avanzando constantemente hacia el conocimiento de Dios, hacia lo que Dios quiere que seamos. Es una perfección para el momento que estamos en medio de nuestro desarrollo, como la de un recién nacido que decimos es perfecto, no porque sea adulto maduro, sino porque es como debería ser en esa etapa de su vida. Esto es de suma importancia porque de otro modo la supuesta perfección se vuelve una especie de santurronería que nos lleva a proclamarnos mejores que los demás. En realidad, en este camino de perfección somos muchos los corredores y solamente podemos correr si nos ayudamos mutuamente. ¿Qué te quiero decir? Es importante notar, sobre todo en esta época, en que se predica en muchos lugares un evangelio fácil. Aleluya. Que la reacción del creyente ante las pruebas no es jamás evadirlas, que la reacción, evadirlas, negarlas o no hablar de ellas. Un verdadero creyente se goza en las pruebas. Se dice que el creyente debería de dar la bienvenida a las pruebas como se la da a los amigos, sabiendo como José que el mal que nos ha venido, Dios lo transforma en algo bueno que trae gloria a Dios, no al hombre. En Génesis 50:20 dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Hablando un poquito de José, el joven José, usted sabe que a los 17 años, sus hermanos confabularon contra él porque Jacob le hizo una túnica de colores, cogiendo a su hijo. La túnica simbolizaba que iba a tener autoridad cuando ya su papá no estuviera. Y sus hermanos, por él ser el penúltimo, porque el menor era Benjamín, los hermanos se levantaron contra él, confabularon para matarlo y su hermano mayor pues intercedió, ¿verdad? Intervino para que no lo hicieran. Y ellos lo vendieron a unos mercaderes y de ahí pues usted sabe la historia que está en Génesis 32 para adelante, que dice que José fue llevado al palacio y allí todo lo que hacía José, Jehová lo prosperaba porque tenía sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, hermano, es caminar a lo que Dios quiere, en el plan de Dios. Y llegando allí, él se sintió, mire, que le quitaron la túnica, lo alejaron de su papá amado. Ahora lo tiraron y lo vendieron. Imagínense, él era para, si era en su propia carne, era para tomar ira, enojo, contienda, rebelión, venganza, aleluya. Entonces, pues verdaderamente, santo es Dios, nos estamos viendo bien, ¿verdad? Aleluya. Tenemos que entender, Santo Jesús, que José, pues entró y vino entonces Potifar y lo tomó como jefe de la guardia. Lo puso ahí y todo lo que hace José, pues José estaba haciendo todo en la voluntad de Dios, que estaba en la prueba difícil. Estaba gozándose en medio de la prueba.
Y dice que estando ahí la mujer de Potifar se enseñoreó contra él, quería tener intimidad con él. Y como el joven de 17 años, bien parecido, esta doña, yo a veces digo que una vieja cascarao o que sea, se enseñoreó con él, él no quiso tener nada, porque él había tenido unos sueños, hermano. Y él había dicho los sueños a su hermano, y le había dicho los sueños a su papá, y en los sueños no estaba. Yo entiendo que José se detuvo a mirar, a pensar en los sueños que tenía, que era la revelación del plan perfecto de Dios a su vida. Y Dios te revela las cosas, hermano, para que camines en su voluntad, en sabiduría de él. Y entonces José, yo creo que hizo una pausa y se detuvo y pensó en los sueños, pero no vio esa mujer en los sueños de Dios. Así que escapó por su vida, echó a correr y dejó la ropa tirada. Esta mujer pues se aprovechó y de ahí empezó a gritar que si él había violado, que debía hecho tal cosa. Y José, entonces Potifar, de jefe de la guardia, de coronel, de jefe, tal vez de superintendente, de líder alto, lo mete en la cárcel. ¿Qué te quiero decir? Que hermano mío, tened por sumo gozo cuando lleguen diversas pruebas. José no se quejó a Dios. Él conocía a Dios, tenía revelación de Dios, tenía sabiduría de Dios. Él estaba esperando el de repente de Dios porque entendía que si él estaba pasando esta prueba era parte del proceso de perfección para llegar. Dios lo estaba, mire, posesionando para llevarlo al punto donde Dios le iba a dar la victoria, porque se iba a ver, claro, los demás iban a ver lo que Dios hizo con él desde antes que el Señor, mire, lo pusiera en el vientre de su madre. Ya él tiene unos planes, igual que contigo y conmigo, pero a veces no le pedimos a Dios, revélame qué es lo que tú quieres de mi vida, revélame qué es lo que tú quieres que yo haga. Mira, Señor, yo quiero estar en tu sabiduría, déjame entender para que esta prueba no me consuma mi vida, sino que esta prueba me dé, mire, más sabiduría, me dé madurez espiritual. A eso es lo que tenemos que llevar, a la madurez espiritual. Obediencia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Y dice que José, estando allí en la cárcel, allí llevaron al copero y al panadero. Y dice que pasado un tiempo, él le pudo, ¿verdad? Él expresó, él interpretó los sueños que tuvieron ellos. Uno iba a morir en 3 días y uno iba a volver el copero a ser el catador de los vinos del rey. Y le dijo, cuando estés allá, acuérdate de mí. Mira, acuérdate de mí cuando estés allá. Y sin embargo, cuando el copero regresó, al panadero lo mataron, al copero regresó a su puesto, se olvidó de José. Y José seguía, y José halló gracia en la cárcel, y era el ayudador del carcelero, porque todo lo que hacía José, Jehová lo prosperaba. ¿Qué te quiero decir? Que no importa la prueba que tú estés pasando y estamos pasando, si pensamos y caminamos en el propósito de lo que Dios ha declarado para nuestra vida, no lo que yo declare, es lo que declaró el Señor en su palabra, es lo que Él decretó en su palabra. Yo no declaro, yo no decreto, eso es Él declaró. Yo declaro la palabra de Dios, pero en fe de que Él la declaró primero, no inventándomela, porque por ahí hay muchos que están diciendo que viene prosperidad, que vas a tener negocio, que vas a tener carro nuevo. Mira, hermano, no se deje llevar por los falsos profetas que están por montones, porque este es el tiempo de la apostasía. Abra sus ojos, que las cosas no mejoran, las cosas se están alineando a la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que José, estando en la cárcel, pasaron 2 años. Mire, y entonces el copero, el rey tuvo unos sueños y nadie los pudo interpretar. Y el copero le dijo, ay, rey, si allá en la cárcel donde tú me mandaste un día, allí hay un joven llamado José, mándalo a buscar, que él me interpretó los sueños y se cumplió conforme él lo dijo, porque él tenía interpretación del Espíritu de Dios. Mire, mandaron a buscar a José y José interpretó los sueños, los 7 años de vaca gorda, 7 años de vaca flaca, y él lo puso como gobernador de Egipto. No lo puso como rey porque él era rey, pero lo puso como gobernador de Egipto, su mano derecha. ¿Dónde llegó José? Al propósito de Dios. Él se gozó en la prueba, se gozó.
Empezó a los 17 años en la cárcel y mire, según más o menos los teólogos, ya tenía 30 cuando llegó a ser gobernador. ¿Qué te quiero decir? 13 años en la prueba difícil, en el proceso. Pero mire, en el proceso Dios está. Dios está en el proceso. Dile al Señor que quite todo de ti para que entonces Él pueda crecer en ti, que mengues tú y Él crezca en ti. Aleluya. Dice Romano lo que le dije 8:28, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es los que conforme a su propósito son llamados. En las pruebas nos podemos gozar porque nos acercamos a Dios, la fuente de gozo, su amor y su gracia en oración. Si conocemos el carácter de Dios, tal como la Biblia habla de él, y entendemos el propósito de las pruebas, entonces nuestra fe puede ser probada fiel, porque no está basada en emociones, aleluya, ni circunstancias pasajeras, sino en el mismo carácter de Dios, en su palabra que es fiel. Lo que dijo un teólogo, si valoramos nuestras comodidad más que el carácter, entonces las pruebas, los problemas nos van a hacer enojar. Pero si valoramos lo material y lo físico más que lo espiritual, no vamos a poder contar con todo gozo. Si vivimos solamente para el presente y nos olvidamos del futuro, las pruebas nos van a transformar en personas amargadas en vez de convertirnos en mejores personas. Concluye el teólogo diciendo que si una persona no se puede regocijar en las pruebas, entonces los valores de tal persona no son piadosos ni bíblicos. Aquí le vamos. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, las pruebas van a venir y no debemos sorprendernos cuando lleguen. Y sin importar la naturaleza de la severidad de las pruebas, debemos saber en todo tiempo que estas vienen para probar nuestra fe. Y les dije que la fe se prueba como el oro en el fuego. El oro se prueba en el fuego cuando el oro no brilla, no resplandece, no se ve a nivel de donde quieren que esté, siguen poniéndole más grados de calor para que el oro se refine. En una ocasión, mientras yo me quejaba a Dios y le decía a Dios, Señor, pero ¿por qué esta prueba? Cada vez que yo busco adorarte, glorificarte, predicar, hacer algo para ti, mira, mi Dios, yo lo que consigo es que vengan pruebas a mi vida. Y el Señor me dijo, ¿cómo vas a aumentar la fe? ¿Y cómo vas a madurar la espiritual? Y me llevó al ejemplo de fisiculturista. Usted sabe que Arnold Schwarzenegger, hay que mencionarlo, que fue gobernador de California y es actor de televisión, él fue Mr. Estados Unidos ¿verdad? En la competencia de fisiculturismo. Pero en la primera vez que él compitió, después de años de estar dando ejercicio, ¿verdad? Una rutina constante de pesas. Cuando él compitió la primera vez, él no pudo cualificar porque sus pantorrillas, lo que nosotros llamamos en Puerto Rico batata, las pantorrillas de las piernas, necesitaban estar más tonificadas. Así que él procedió a hacer otro ejercicio para fortalecer esos músculos de las pantorrillas y poder ir a la próxima competencia, la cual él ganó. Y el Señor me comenzó a llevar y a dejarme ver cómo un fisiculturista comienza con las pesas. Mire, él no va a levantar 500 pesas el primer día. Él empieza tal vez con 15, 20 y hace unos sets de 5 sets de 5 la primera semana, después aumenta a 5 sets de 10 la segunda y le aumenta el peso de 15 o 5 libras a 20 y así sucesivamente hasta que llegue a 10 sets de 50, después 10 sets de 100 hasta que llegue a uno de 500. Pero ¿qué te quiero decir? Va aumentando la capacidad de peso que él puede levantar. ¿Para qué? Para que él pueda fortificar sus músculos y ponerlos, mire, en la forma que él quiera para entonces poder llegar a la competencia. ¿Qué te quiero decir? Nuestra fe, ¿verdad? Estamos allá. Gózate cuando estés en la prueba, porque el Señor es el que está ahí. Y la prueba
de nuestra fe produce paciencia, porque en este proceso el fisioculturista tiene que tener paciencia, ser paciente, ser resistente, ser insistente para poder llegar al propósito de lo que él quiere. Para que podamos llegar a lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que entender que nosotros tenemos que ser persistentes, insistentes y resistentes. Y nuestra fe va a producir paciencia. Y es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros necesitamos aumentar nuestra fe. Nosotros necesitamos aumentar la fe para poder llevar a cabo lo que Dios tiene. Y esa paciencia va a venir a través de la prueba. Dice el versículo, seguimos aquí, en el versículo, santo es Dios. Ok, el 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. En realidad, este camino de perfección, somos muchos los corredores y necesitamos ayuda de otros. Para poder perseverar en la fe a través de la prueba, necesitamos saber lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que la prueba de fe produce paciencia, mejor traducido como perseverancia. La paciencia es necesaria mientras atravesamos la prueba. Sin embargo, la perseverancia es un rasgo del carácter permanente, no cambia, sino que se fortalece a través de cada nueva prueba. El perseverar también nos ayuda a vivir en santidad. No podemos ser un día buenos cristianos y otros no. No podemos comportarnos como creyentes cuando todo va bien y desesperar y negar la soberanía de Dios en medio de las pruebas. Porque muchas veces nosotros nos viene la prueba y lo que le dejamos ver a los demás es como que nosotros no verdaderamente estamos bien mal. No sabemos demostrar que el Señor está en nosotros y que hay sabiduría y hay paciencia y nos gozamos en medio de la prueba. Dice, no hay más, la única forma de salir de una prueba es pasar a través de ella. La única forma que el fisioculturista va a llegar a su campeonato es sometiéndose a soportar el peso y someter su cuerpo a ese peso. Dice, no nos sirve de nada confesar positivamente ni evadirla, tenemos que pasar por ella. Dios es quien trae la prueba a nuestras vidas para perfeccionarnos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10, para los que están anotando. Primera de Pedro 5:10 dice así, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué quiero decir? No podemos evadir las pruebas, hay que enfrentarlas y hay que aprender de ellas. Sáquele provecho, porque esa prueba te va a llevar a la madurez espiritual y acercarte más a Dios. Debemos de acercarnos a Dios creyendo en Él y en su verdad. Nuestras peticiones deben estar basadas en su palabra, en su carácter, en lo que las Santas Escrituras dicen, no en lo que nosotros querramos. No podemos pedir según nuestra carne y esperar respuesta. El peligro de no creer es enorme. El que no cree es arrastrado como la ola del mar y del mal peor, sin esperanza. Una señal de un falso creyente es que siempre es inestable, que es arrastrado siempre por el nuevo fluir del Espíritu, por todo lo nuevo, la nueva doctrina, la nueva revelación, la última profecía o de tal o cual profeta. No está arraigado en la palabra de Dios, que es perfecta y completa. Y esto lo voy a decir otra vez. Una señal de un falso creyente que no tiene sabiduría de Dios, porque no la ha desarrollado en medio de las pruebas, es el que siempre está buscando y es arrastrado por los que dicen que tienen un nuevo fluir del Espíritu, los que dicen que tienen una nueva doctrina, los que tienen una nueva revelación. Tengo una nueva revelación. Mire, no hay nueva revelación.
La revelación en la palabra la hizo el Espíritu Santo a través de todos los que escribieron la Biblia. No hay nueva revelación. La última, mira, otro dice, ay, que tengo la última profecía de tal y cual profeta. Mire, no hay que buscar tanta profecía ni enredarse más nada. La Biblia es clara. Busque Mateo 24 y lea los últimos tiempos. No tiene que estar buscando profetas por ahí de época, que si truena, viene un huracán. Si llueve, viene un huracán. Sube una ola y un tsunami. Tiembla un poquito, viene un terremoto. Mira, hermano, vaya a la Biblia, lea Biblia y no se deje engañar por esos falsos profetas y apóstoles de este tiempo. Más adelante Santiago mismo habla a los 12, más adelante Santiago habla de los de doble ánimo. Aleluya. Y proseguimos. Y dice así el versículo 5. Vamos por aquí. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esto se relaciona con todo lo que vivimos, todo lo que vimos la semana pasada, en el sentido de que pedir en el nombre de Jesús no es pedir lo que nos parezca, es pedir lo que Jesús quiere que pidamos. Mire, a veces vamos, Señor, en tu nombre, yo decreto que tengo un carro nuevo, que tengo esto. Mire, hermano, eso está bien mal. Ponte para tu número, ubícate, lee Biblia. Ve conforme dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Cómo es posible que usted me venga a decir que usted tiene las añadiduras y después va a buscar el reino de Dios y la justicia? Que usted después que Dios le dé la añadidura, usted va a servirle a Dios. Pues usted no va a Dios por quién es Dios, usted va a Dios por el interés. Vaya. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos estar diciendo que en la sabiduría yo voy a pedirle a Dios todo lo que me dé la gana. Yo tengo que alinearme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Aleluya. En este caso, Santiago les promete sabiduría a quienes le pidan, solamente a quienes la pidan con fe. Mire, cuando usted pida con fe, el Señor le va a dar sabiduría, pero mire lo que conlleva. Esto necesita aclaración. No quiere decir que si un estudiante le pide a Dios que le enseñe trigonometría, sin tener que estudiarla, él se la va a enseñar. La sabiduría que se trata aquí no es esa clase de conocimiento. Es la sabiduría que hemos venido estudiando todo este trimestre. Es saber vivir como Dios manda. Mire, la sabiduría que usted le pide a Dios y que Dios le da es la sabiduría de saber vivir como Dios manda. Es saber tomar decisiones conforme a la palabra y la voluntad de Dios. Es saber dar consejos adecuados. Cuando Santiago dice que la sabiduría se ha de pedir con fe, esto no quiere decir únicamente que hay que creer que Dios puede darla. Quiere decir que estamos dispuestos a recibir esa sabiduría y a seguirla. Como vimos anteriormente, quien no oye la voz de la sabiduría, no oye porque no quiere oír. Si usted oye la voz de Dios, porque Jesús es la sabiduría de Dios, ya lo dijimos en las clases anteriores, pues entonces usted se tiene que dejar llevar por esa vocecita del Espíritu Santo dentro de usted, que te dice, no hagas esto, haz esto, no es en mi tiempo, es en el tuyo, camina ahora, no camines, siéntate, levántate, ora, clama, ayuna, para que seas sabio. De igual modo, quien pide sabiduría, pero no para seguirla, es lo que Santiago llama una persona de doble ánimo. Una persona incapaz de seguir un curso firme, lo que hoy llamamos una veleta. La imagen que Santiago usa para describir la que se refiere a las variaciones del viento, dice tal persona, es como las olas del mar que van donde el viento las manda. ¿Qué te está diciendo? Que el peligro del creyente que pide sin fe y no cree, el que no cree es arrastrado como las ondas del mar peor, dice. Ese es el creyente que verdaderamente doble ánimo, dice. Más adelante Santiago habla del doble ánimo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores,
limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso dice Santiago 4, 8 al 10. En el mismo capítulo, en el versículo 4 del capítulo 4 dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No hay cristianos carnales, o somos o no somos. O somos cristianos o no somos. Por eso de cristianos carnales es que no es ningún cristiano. Es un carnal, punto y se acabó. Lamentablemente, hay muchos cristianos que están ambivalentes. Están como las olas del mar. Cuando le viene la prueba, brincan, van a un lugar a buscar un consejo. Y van y se mueven a otro. Y ese consejo no me gustó porque no es lo que yo quiero escuchar. Entonces, como no es lo que yo quiero escuchar, aleluya, pues entonces me voy buscando otro consejo. Y están como las olas del mar que van y vienen, porque van buscando escuchar lo que ellos quieren, no lo que Dios tiene a través de la palabra. Cuando usted es un cristiano que se goza en la prueba, que usted, porque esa prueba le va a dar paciencia y usted va a entender los propósitos de Dios y usted va a decir, Señor, esta prueba me está acercando a ti. ¿Qué es lo que tú me estás llamando la atención? Necesito orar más, necesito entenderte mejor, necesito, Señor, obedecer tu sabiduría, necesito someterme a tu palabra. Yo necesito más de ti, yo necesito menguar, que tú crezcas, necesito que quites de mí lo que hayas de quitar y ponga lo que tengas que poner. Entonces vas a madurar y no vas a ser ambivalente como las olas del mar que van y vienen, aleluya. Fue un ejemplo bien claro que te puso Santiago. Santo es Dios, poderoso Jesús. En un espíritu humilde es necesario para poder perseverar, aleluya. Dice, no seas como las olas del mar que van y vienen. Entonces dice por aquí, aleluya, santo es Dios, mi alma y daba. De igual modo, quien pide sabiduría, pero no para servirle, es como Santiago lo llama, como las olas del mar. Va a ser como el viento que va y viene, hermano. Tú tienes que estar firme en la roca que es Cristo, aleluya. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santo es Dios. El hombre de doble ánimo, el hermano que es humilde, dice que tiene condición, gloríese en su exaltación. Usted tiene que entender algo claro y preciso. Usted no puede seguir siendo una persona de doble ánimo. Tiene que ser de un solo, mire, de un solo camino. Usted tiene que ser vertical, caminando a la presencia de Dios todo el tiempo. Aleluya. Santo es Dios. Dice, un espíritu humilde es necesario para poder perseverar en las pruebas. Cuando Dios en su sabiduría y soberanía quita posesiones físicas de alguno de sus hijos, es con el propósito de hacerlos maduros espirituales. Y leemos el 10 y el 11, dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Mire cómo dice el texto en versión popular. Y es rico de ser humillado, porque rico es como la flor de la hierba que no permanece. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece, aleluya, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará rico en todas sus empresas. Y mírenlo en versión popular. Cuando el sol sale y calienta con fuerza y la hierba se seca, su flor se cae y su belleza se pierde. Así también el rico desaparecerá en medio de sus negocios. Aquí encontramos un tema común en los evangelios, que quien se humilla será exaltado y quien se exalta será humillado. Lo que la enseñanza de Jesús repetidamente se expresa diciendo que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Este pasaje es importante porque generalmente pensamos que la fe cristiana debe llevar a todos a humillarse igualmente
aquí Santiago dice otra cosa. Aquella persona a quien la sociedad humilla, que desde el punto de vista de esa sociedad es nadie, que no tiene nada, se ha de gloriar en su exaltación. Se ha de gloriar porque sabe que es hijo o hija de Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo contrario es cierto de quien se encuentra en el polo opuesto. Aquí Santiago expresa esto en términos bien concretos. No se trata únicamente de tener una actitud u otra. Aquí Santiago habla de las riquezas materiales. Dice que quien las tiene ha de gloriarse en su humillación. Como veremos más adelante en nuestro estudio, esa humillación no se limita a declararse humilde o a pronunciar palabras de humildad, sino con el modo en que esa persona rica utiliza su riqueza. Tiene que ver con utilizar esa riqueza solidarizándose con quien no las tiene, haciéndose humilde junto a quien la sociedad declara humilde. Mire lo que estamos hablando. Cuando Dios en su sabiduría y soberanía quita posesiones físicas de alguno de sus hijos, es con el propósito de hacernos maduros espiritualmente. Una bendición infinitamente más valuable que cualquier cosa que haya perdido o que haya deseado y nunca haya alcanzado. El creyente que es privado en esta vida puede aceptar la ausencia de lo temporal e insignificante porque sabe que tiene una futura herencia espiritual que es eterna y segura. También el que es rico, aquel que goza de bienes materiales, de salud, de comodidades, debe vivir sabiendo que su vida pasará como la flor del campo. No podemos poner jamás nuestra confianza en las cosas físicas. En cualquier momento Dios nos puede privar de ellas para probarnos. En estos versos podemos también ver que el vivir en escasez no significa que vivamos sin la bendición de Dios. Así como tampoco el tener abundancia de bienes materiales o salud es una prueba de que Dios está con nosotros. Dios trata con nosotros de diferentes maneras según su perfecta, soberana voluntad. ¿Qué te quiero decir? El rico no es sabio cuando en su sabiduría de hombre, hemos dicho lo que es sabiduría de hombre, ¿verdad? Que dice que es diabólica. En su sabiduría de hombre, invierte la riqueza buscando más riqueza. Porque hay gente que tiene dinero, pero quiere más y quiere más y quiere más y ambición, ambición, ambición. Pero cuando el que usted llama pobre, que usted desprecia, porque mira, no tiene esto, mira el carro que anda, que mira la casita que tiene, que le falta todo, eso porque esto, porque aquello, siempre se pasan juzgando. Pero mire, a lo mejor tiene más sabiduría de Dios que usted que es rico. En mi caminar por estos 31 años en Cristo, yo he visto de todo. Y recuerdo, y el Señor me trajo pues, a reflexión esta mañana, estos ejemplos. Tuve dos amistades. O tengo porque las viudas son mis amigas, ¿verdad? Pero en medio de esto, de esas amistades, deme un segundito, por favor. Sus esposos eran hombres millonarios. Hombres que en su vida se habían dedicado de la juventud a trabajar, 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 igualdad, igualdad. Y habían tenido herencias de padres y abuelos de dinero. Y tenían sobre más de 10 millones de dólares cada uno. Uno de ellos cayó enfermo del corazón y yo recuerdo que 5 meses antes de morir, yo le dije, ¿por qué tú, ya que te hicieron un proceso en el corazón, tú no arreglas tu vida con Dios? Y me dijo, no, yo estoy bien, yo tengo dinero, esto se va a resolver, pero lo vi bregando con la contabilidad de los negocios y lo miré. Y este texto vino a mí. Así como se marchita la flor y cae y la hierba se seca, así también se marchitará rico con todas sus empresas. ¿Qué te quiero decir? La hierba se seca y la flor se cae. No dura para toda la vida. Las riquezas no te van a durar toda la vida. El rico se muere y el dinero lo hacen canto los hijos y la familia. Lo que tanto él, por miserable, se negó muchas cosas,
y le negó a otro, negó ayudar al pobre, se reía del pobre. 5 meses después se murió. ¿Dónde está? Dios sabe. Porque por palabra no fue, porque se le predicó. Que no lo aceptó, solamente Dios sabe si en el último momento de su lecho dice que los que el Padre de Dios nadie se lo arrebatará, el Señor lo salvó. Si no, pues ya usted sabe dónde está, en las llamas del infierno. El otro caso, pagó $2 millones para que un médico le sanara de su condición de enfermedad. Y pasando un año, el Señor me dijo, no se quiere humillar a mí, no quiere hacer mi llamado, le estoy dando sabiduría para que Él predique mi evangelio, pero por cuanto Él está aferrado a la riqueza de este mundo, la hierba se seca y la flor se marchita y es rico y todas sus empresas también. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ese hubo convicción de que en su estado de coma aceptó al Señor y el Señor se lo llevó. Pero ¿qué pasó con los millones? La viuda, los hijos quedaron ahí. Pero no es lo mismo, hermano. ¿De qué te vale aferrarte a lo material si en un momento nos vamos de este mundo? Sí, tenemos propiedad y tenemos que cuidar el ser sabio en lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos y cuidar las bendiciones que Dios ha puesto, porque hay que cuidar todos los hijos, los matrimonios, la casa, el hogar, los carros, todo. Y la vida de un cristiano es como un carro, hay que darle mantenimiento. Y muchas veces nosotros no sabemos la condición nuestra hasta que vamos a un médico. No sabemos nuestra condición emocional hasta que vamos a la Biblia. Necesitamos confrontar en esta mañana nuestra vida con la palabra y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría. Y dice en la aplicación, vamos a ver por aquí el resumen, ¿verdad? Dice, el punto central de la lección que hoy estuvimos estudiando. Dios le dará sabiduría a quien la pida. Dios quiere darnos sabiduría, puesto que tener esta sabiduría bíblica no es cuestión de saber mucho, sino de vivir, pensar, sentir y actuar de cierto modo. Dios le dará sabiduría solamente a quien se hace el firme propósito de seguirla. ¿Qué te quiero decir? La sabiduría de Dios no es cualquier cosa, es que tú sepas que esto es mucho más de lo que tú piensas. Es saber vivir, pensar, sentir y actuar conforme Dios quiere que seamos. Que tengamos la mente de Cristo, que podamos mirar con sus ojos y podamos sentir con su corazón. Esto no es fácil, como hemos visto. Repentinamente las exigencias de la sabiduría no son serias. Las exigencias de sabiduría son serias y son difíciles. En el pasaje que estudiamos en Santiago, da 2 ejemplos fundamentales de la sabiduría. El primero se refiere a nuestra actitud ante las muchas dificultades de la vida, presente al tiempo que nos dolemos por tales dificultades, dolores, decepciones. No podemos dejar que el dolor nos arrastre hacia la ira o la desesperación. Al contrario, hemos de ver tales situaciones como ocasiones para aprender y practicar la paciencia. Esto a su vez nos llevará por el camino de la perfección hacia una mayor sabiduría. Necesitamos aprender en medio de la prueba. En el segundo ejemplo, la necesidad que el humillado reafirme su valor e importancia y el rico y privilegiado utilice lo que tiene y la sociedad que el prestigio le da, no para tener más o para tener más prestigio, sino en beneficio de los demás. Que si tú eres rico y tienes dinero y sabes que tu hermano necesita, no diga voy a orar por ti para que Dios te prospere como a mí. No, bendícelo, bendícelo. Tú tienes una compra y el vecino le hace falta, dale, compártelo. Por último, hemos señalado que aunque Dios espera que sigamos el camino de la sabiduría, que vivamos como Él, pensemos como Él, actuemos como Él, cuando no lo hacemos y volvemos a Él en arrepentimiento, Dios es bueno, es misericordioso para restaurarnos. Él nos espera
para darnos sabiduría, pero restaurarnos para que podamos cumplir lo que Él quiere que hagamos. Y en la aplicación antes de la oración dice, el pasaje está tan claro que buena parte de la aplicación resulta obvia, pero cuando lo examinamos dentro del contexto de nuestro estudio sobre la sabiduría, observamos que el pasaje se divide en tres partes, las acabamos de leer, ¿verdad? El modo de enfrentarnos a las pruebas, la tercera trata acerca de la necesidad de humillarnos y llevarnos al Señor. Esto da a entender que para hacer lo que sugiere el principio del pasaje, para gozarnos las pruebas, hace falta sabiduría. Igualmente, a entender que la misma sabiduría es necesaria si el humilde ha de verdaderamente exaltado y si el exaltado es rico, a humillarse. Santiago dice que hemos de pedir sabiduría, pero esa sabiduría no es conocimiento ni inteligencia. Es más bien cómo vivir del modo que Dios desea. En otras palabras, cómo vivir sabiamente. Promete que quien la pida la recibirá. Este es el primer punto que debemos recalcar al estudiar este pasaje. De ahí el título de esta lección. Pídela. Ciertamente debemos pedir sabiduría. Santiago nos promete que si la pedimos la recibiremos. La cosa no es sencilla. Santiago dice, hay que pedirla con fe. Hay que pedirla con fe, que es por una parte confianza y por otra compromiso. Hay que pedirla esperando que Dios nos la dé. Hay que pedirla comprometiéndonos a seguirla. Cuando pidamos sabiduría, sabemos que viene un cambio radical en nuestras vidas, que un de repente de Dios nos va a dar un giro en nuestra vida de 180 grados. En mi voluntad y en mi sabiduría, yo no estaría viviendo aquí en la Florida ni casada con José. Porque yo contendí con Dios por meses. Le dije, no, 2 meses, Señor, que no me iba a casar con José. Y contendía con Dios, yo no quiero vivir en Florida. Y yo no voy para Florida. Aquí llevo para 12 años y 13 años vamos a cumplir en noviembre de casado. ¿Qué te quiero decir? Tuve que decirle, Señor, dame sabiduría para vivir en tu voluntad, hacer tu voluntad y obedecerte. Quita todo de mí para que solo crezcas tú. Es aquí que está la dificultad. En la semana pasada hemos visto repetidamente que una de las principales razones por las que quienes la Biblia llama necio o insensato no oyen el llamado de la sabiduría es que no quieren seguirla. Para seguir el camino de la sabiduría no se puede ser como una veleta, como las olas del mar que van y vienen. Al pedir la sabiduría nos estamos comprometiendo a seguirla. De otro modo, Dios sencillamente sabrá que es mejor no dárnosla. Si no vamos a vivir como Cristo y no vamos, pues ¿para qué? Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Muchos quieren salir de la cuarentena para irse a beber, para irse para las playas, para irse para randear. Otra escribió por ahí que dice para irse que a perrear. Mire qué clase de cabeza tiene. En vez de para irse a la presencia de Dios, darle gloria a Dios porque le ha salvado la vida a ella y a su hijo, que para perrear en una barra. Hermano, sea sabio, humíllese ante Dios, busque presencia de Dios. Y estoy hablando a alguien de una iglesia, no estoy hablando a alguien que no sepa, que no haya conocido a Dios. Partiendo de ese punto, en el pasaje en el cual nos invita a pedir sabiduría, vemos que Santiago nos da las razones porque se nos hace difícil seguir ese camino, que por tanto lo cierran el paso a la sabiduría que Dios quiere darnos. La primera es, de estas razones, no queremos tener que gozarnos en medio de nuestras pruebas, dificultades y dolores. Respecto a las pruebas, preferíamos negarlas, tratar de convencernos y esquivarlas. O podemos maldecirlas y maldecir a quien nos las trae. Podemos resignarnos, sufrir calladamente como continuamente lo hacemos. Pero lo que dice Santiago es que la sabiduría se refiere a otra cosa, requiere sin negar ni ocultar el sufrimiento ni el dolor que tales pruebas producen. Nos gloriemos sabiendo que a fin de cuentas todo está en manos de Dios y requiere que sobre la base de esa fe crezcamos en paciencia. Eso no es fácil, pero es el compromiso al pedir sabiduría. Santiago nos da razones más concretas por las que queremos comprometernos con la sabiduría. Si somos ricos o privilegiados, la sabiduría nos corresponde en compartir nuestra riqueza con el más necesitado. Aleluya. Y dice, Santo Jesús, oramos en esta hora, hermanos.
Vamos a leer algo aquí rapidito. Es la paciencia lo que hace de nosotros creyentes adultos maduros. Pero ¿cómo produce Dios la paciencia en usted? Lo más interesante aquí es que la paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Usted nunca llegará a ser paciente tratando de ser paciente, pero el Espíritu Santo tampoco lo colocará en una bandeja de plata y se la ofrecerá a usted como un regalo. La paciencia, estimado oyente, le llega a uno a través del sufrimiento de las pruebas, y es por la prueba que produce la paciencia. Dice, pero tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Usted nunca llegará a ser un cristiano perfecto, es decir, completo, plenamente maduro, si no tiene esa paciencia que viene a través de esa prueba. Por lo tanto, algunos creyentes nunca han crecido espiritualmente, sino que han permanecido en un estado de infancia espiritual. Los cristianos que no crecen y permanecen siendo niños desde un punto de vista espiritual suelen dar lugar a los rumores, las críticas, al desorden y a la tensión en la comunidad de los cristianos. David dijo en el Salmo 131, versículos 1 y 2, Señor, no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, ni en cosas demasiado sublimes. En verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. En otras palabras, David dijo, he descubierto que yo tenía que crecer. Tenía que dejar de beber la leche y comenzar a comer buena comida sólida. Necesitaba comer el pan de vida. Así que Dios probó a David y esa prueba permitió que él creciera. El apóstol Pablo escribió en su epístola a los romanos que la paciencia es uno de los resultados de haber sido justificado por la fe. En el capítulo 5 de Romanos, en versículos 3 y 4 escribió, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Como usted puede ver, estimado oyente, hay un propósito divino detrás de todas las experiencias y las pruebas que vivimos. La sabiduría es el ejercicio y el uso práctico del conocimiento. Hay muchas personas que hoy tienen conocimiento, pero no tienen sentido práctico. La sabiduría consiste en saber cómo actuar bajo ciertas circunstancias de prueba. Cuando surgen los problemas y las dudas, la vida está llena de estos factores y por lo tanto usted y yo necesitamos recibir sabiduría de Dios. Y dice este versículo, el cual da todo abundantemente y sin reproche. Bueno es Dios. Dios está implicado en la tarea de proporcionar sabiduría con abundancia. Es decir, simplemente le ayudará a esos tiempos de duda o conflicto. ¿Y qué dará esa sabiduría? Sin reproche, quiere decir que se trata de una forma sencilla, pura y su provisión de bien sin ingredientes de mal o amargura. Según el especialista, dice teólogo, si nos falta sabiduría, vayamos a Dios, quien escuchará y responderá nuestra oración. No tome decisiones a la ligera. Ve a la presencia de Dios y pídele sabiduría. Y Dios te dará más abundantemente de lo que tú piensas y lo que tú estimas. Tu problema tiene solución. Tu enfermedad tiene fecha de caducación. Pero en la sabiduría de Dios, dile al Señor, enséñame tus caminos, enséñame tus veredas, enséñame a hacer tu voluntad. Dame sabiduría y hoy me quiero comprometer a hacer lo que tú quieras. Y oramos. Y ahí tenemos la oración para que me acompañe a leerla conmigo en esta tarde del Señor. Aleluya. Santo es Dios. Santo Jesús. Y dice así: Dios de amor y de bondad, gracias porque tu misericordia es para siempre. Reconocemos que la sabiduría que necesitamos proviene de ti. Te pedimos que cada día nos dé sabiduría. Sabemos que el camino de la sabiduría no es fácil, pero deseamos hacer un compromiso hoy para ser obedientes a tu palabra y vivir conforme a tus enseñanzas. Perdónanos por habernos apartado de los caminos de la sabiduría y el bien. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para que podamos cumplir siempre tu voluntad
en el nombre de Jesús. Amén. Bendito y soberano Dios, oh Altísimo Adonai, Rey de reyes y Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin. En esta mañana, Señor, hasta aquí yo he expuesto tu palabra. Señor, y yo te pido que en esta hora, Dios todo eterno y soberano, que tú bendiga a cada hermano que ha estado conectado en esta escuela bíblica. Señor, que tú añadas sabiduría y sobre todo que tengamos compromiso y pasión por las almas. Compromiso por ti, por el evangelio. Señor, tiempos difíciles que estamos y se aproximan. Necesitamos reconocer que sin ti nada somos y fuera de ti nada podemos hacer. Señor, necesitamos, Señor, tener un encuentro real y verdadero contigo. Señor, hemos orado que tú impartas sabiduría en nosotros, pero danos ese sentir, Señor, que cuando nos hallemos en prueba, Señor, gozarnos con sumo gozo, porque esa prueba va a traer paciencia, Señor, y la paciencia va a aumentar nuestra fe, que nuestra fe sea aumentada, Padre, nuestra fe en ti a través del Espíritu Santo, y a través de tu Espíritu Santo, que nos muestre los caminos, las veredas que tenemos que caminar, que tú abras puertas que tengas que abrir y cierres las que tengas que cerrar. Si algún hermano está enfermo en esta mañana y ha puesto alguna petición que yo no he podido ver, pero luego las veré y las leeré, te pido que envíe tu unción de sanidad sobre cada uno de ellos. Si te place sanarlos hoy, ahora mismo, envía tu palabra y el siervo sanará. Así dijo el centurión, lo creyó, Padre, yo lo creo en esta hora, que por tus llagas fuimos nosotros curados. De igual manera te pido a la distancia que abra los corazones y los ponga receptivos a tu palabra, que esta palabra cale hondo, Dios mío, y que haga el efecto de lo que tú quieres que haga. Padre, yo te pido de igual manera que nos dé amor por las almas en estos tiempos, que nos ayude, Dios mío, a levantarnos, que nos sacuda en el espíritu, que quite, Dios mío, ese letargo, esa pereza, Señor, que hay muchos que han menguado, Señor, en lo espiritual, pero que aumenten sus fuerzas como el búfalo en esta mañana. Padre, glorifícate, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, devuelve la unción, Dios mío, devuelve la unción a aquellos que han perdido la unción en ti, Señor, que podamos tener una unción que cuando digamos la palabra se rompan cadenas, haya liberación, haya sanidad. Padre, en esta hora yo bendigo a tu pueblo, Yeberejeja, Adonai, Beish, Mereja, Yaera, Adonai, Paná, Beleja, Bijuneca, Yisa, Adonai, Paná, Beleja, Belláseleja, Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a nuestros pastores Ramón e Irma Ortiz por la oportunidad que me dieron y a la hermana Carmen Rodríguez, que es la directora de la escuela bíblica. Dios les bendiga.